Muy bien, vamos con la compañera. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, sí, buenos días a todos. Presidente, usted nos informó que después de las elecciones íbamos a ver la posibilidad de que usted pudiera impulsar el que nuestros hermanos migrantes adultos mayores en Estados Unidos pudieran contar con este apoyo que ya estaba presupuestado. Quería ver qué indicaciones nos puede dar al respecto. También quiero informarle que pues en la Ciudad de México quedó como diputado migrante un panista. Esto, bueno, pues los morenistas están muy sorprendidos y también nosotros. Al parecer hubo un fraude en esta elección, ya se está impugnando, pero sí quisiera saber sus comentarios. También, presidente, a raíz de que, bueno, se han cambiado algunos gobiernos, por ejemplo en Hidalgo, que era priista, pues Hidalgo ha sido un estado también expulsor de hermanos migrantes y este mes que no estuve viniendo aquí a la mañanera, porque bueno, pues tuve una sanción. Fíjese que pude ir ahí a Tlaxcalilla, Huichapan de Hidalgo. También estuve en el sitio San Juan del Río y pues son comunidades bien abandonadas, presidente, hay mucha miseria, mucha pobreza y bueno, pues ahora que cambió al PRI, pues ven la posibilidad de que se modernice una carretera que tienen ahí, pero pues quieren de forma artesanal. Fíjese que ha causado muy buena impresión a todas estas poblaciones. Entonces, aquí le dejo la información para que me haga usted favor de dar las indicaciones necesarias. Es ahí en Hidalgo, por favor, presidente, y también quieren un pozo. Sí, me hace favor. Y eso, y ahorita le toca otro tema, presidente. Sí, vamos a ver lo de Hidalgo, lo de Huichapa. Conozco toda esa región, es la tierra de el que fue regente de la Ciudad de México, del maestro Rojo Lugo, Huichapan, un buen político, fue incluso aspirante a ser candidato a la presidencia de la República y luego fue gobernador del territorio de Quintana Roo. Estoy tratando de acordar su nombre porque sirve para… Es Rojo Gómez, pero su nombre… Javier Rojo Gómez. Sirve para recordarlo porque era una gente buena que aportó bastante al desarrollo de nuestro país y siendo gobernador del territorio de Quintana Roo también ayudó mucho cuando tuvo esa responsabilidad. Entonces vamos a ver lo de Huichapan, nos entregas Tlaxcalilla. Sí, la solicitud y lo vemos. Lo otro que mencionabas sobre los adultos mayores migrantes son mexicanos y en la Constitución ya está establecido el derecho de todos los adultos mayores a obtener una pensión. Entonces, ellos tienen ese derecho. Hay que buscar nada más con la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, para que un día nos informe de cómo pueden hacerle para obtener la pensión que por derecho les corresponde.
son mexicanos después de los 65 años. Y ya está presupuestado, también ya está dinero destinado. Sí, porque son mexicanos. Además, nosotros tenemos pues una deuda con nuestros paisanos migrantes que fueron maltratados en un tiempo, se vieron en la necesidad de emigrar, de abandonar sus pueblos, sus familias, situaciones muy difíciles. En la noche oscura del periodo neoliberal, que no habían opciones, no había oportunidades de trabajo, se abandonó el campo, se fueron millones a trabajar a Estados Unidos, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza. También muchos tuvieron que abandonar México por la violencia, sobre todo en tiempo de Calderón. Eso suele olvidarse, o los medios convencionales no lo mencionan. Ahora quiero hablar sobre los medios convencionales, precisamente para que se tenga más cuidado por la pérdida de credibilidad en los últimos tiempos de los medios de información, precisamente porque no están actuando con objetividad, con profesionalismo. Entonces, tenemos que ayudar, apoyar en todo a nuestros paisanos migrantes. Nos aportan cada año más de 60,000 millones de dólares. El año pasado las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, sumó 63,000 millones de dólares. Pero hay un hecho que también debe de tomarse en cuenta para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos. Esos migrantes mexicanos, si envían 63,000 millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos alrededor de 250,000 millones de dólares. Es más, ¿por qué no pones el dato? No, me estaba yo quedando corto. 324,000 millones de dólares aportan los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. Entonces, exigimos respeto, respeto. Y ya vamos a seguir hablando de eso. Pero les agradecemos mucho que estén enviando estos 63,000 millones de dólares a sus familiares, que nos ayuda mucho. Y quedan en Estados Unidos, aportan 265,000 millones de dólares. Estos datos a veces no se conocen en Estados Unidos. El ciudadano estadounidense no conoce estos datos y entonces de manera irresponsable, muy irresponsable y con mala fe,
se dice que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos cuando van a trabajar honradamente y a engrandecer a ese país, a seguir fortaleciendo la grandeza de esa gran nación. Entonces son de las cosas que tenemos que ir informando. ¿Cuánto me gustaría que hubiesen medios de comunicación, desde luego de estadounidenses, que informaran al pueblo de Estados Unidos? Porque sucede allá lo que nos pasaba a nosotros, que había un poder mediático y no informaban, manipulaban al pueblo o solo daban a conocer lo que les convenía a los de arriba, a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Todos los medios estaban al servicio de la oligarquía. Con honrosas excepciones. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Que no pasa en Estados Unidos. Lo van a ver ahora. A ver, consígueme una gráfica de la agencia francesa que hizo una encuesta, Reuters, creo. Pues no es francesa. ¿Es de dónde? Alemania, Reuters. Sí. Mire, cómo se cayó, quién sabe si sea, habría que ver. ¿Ustedes han visto esta información? Sí. Me refiero a los compañeras y compañeras de los medios. Sí, ¿Es real? ¿No es falsa? No, se divulgó este fin de semana, incluso Sergio Sarmiento fue el primero que empezó a publicar, a echarle a usted la culpa, sí, porque había caído. Sí, a mí me echan la culpa de todo, pero pero esto es muy importante, porque miren cómo se ha caído, ya no les creen. Esto debería de llevarlos a una revisión de sus prácticas, procedimientos, de sus métodos de información, porque no les cree la gente. 25% se cayó la credibilidad de los medios en 8 años. Pero hay una de estas, a ver si la consiguen, en donde están otros países, es un comparativo, creo que es la misma investigación. Ustedes lo pueden todo. Porque les quiero hacer notar algo. Les quiero hacer notar algo. ¿A dónde está México? Es esta, ¿no? Mire. ¿Y cómo se cae? Esto significa que no supieron los medios en los últimos tiempos, porque esto es de aquí, por ejemplo, del 20, se desploma aquí. Pues sí tiene razón Sergio,
fue cuando llegamos nosotros. Es por la mañanera y por otros medios y por las redes sociales. Pero miren, se cae y esto significa que ellos no entienden los nuevos reacomodos, siguen con el periodismo de antes, con la máxima de Lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que en otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes. Ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Entonces, por eso ve uno una encuesta en Estados Unidos, pon la encuesta que tenemos sobre qué piensan los estadounidenses sobre los migrantes, y es algo increíble, porque piensan que los migrantes llegan a Estados Unidos y son los que llevan la droga, cuando el migrante va a Estados Unidos a buscarse la vida, va a trabajar. Deben haber, desde luego que esa es una posibilidad, que haya gente que se dedique al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense
cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos, cuánto se paga de nómina. Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina casi son 350 millones por semana. 350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? Son casi 40.000 en el puro tren, en el 6 y el 7. 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen la encuesta? Bueno, da tiempo, porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos, y eso es completamente falso. Pero ¿qué sucede? Que no tienen información.